Arrancamos. Muchísimo gusto a todos. Como les estaba comentando, mi nombre es Carolina Piña. Es un gusto poder estar en este momento con ustedes aquí brindándoles un tema tan de actualidad en este momento. Desde hace más de 8 años venimos trabajando en diferentes soluciones y en mi persona en particular trabajando en temas de mercadeo digital, así que es muy importante que siempre estemos disponibles o que estemos dispuestos a tener ese cambio en nuestra cabeza y nuestra forma de trabajar en el día a día, ¿verdad? Pues durante 8 años estuve trabajando en una agencia de publicidad de mercadeo digital, donde trabajaba con temas estratégicos, todo lo que tenga que ver con análisis del consumidor, lanzamiento de productos nuevos, entre otras cosas. Y bueno, en los últimos 4 años, pues estuvimos peloteando varias ideas y bueno, resultó SICU actualmente, que es una plataforma, un expediente electrónico para profesionales de la salud, donde estos profesionales de la salud pues van a poder tener la oportunidad de almacenar la información de los pacientes de una forma más segura y más ágil, ¿verdad? Más conectados, van a poder tener disponible esta información desde muchas partes del mundo, porque realmente lo que se ocupa es un dispositivo móvil que tenga acceso a internet y obviamente las condiciones necesarias. ¿Okay? ¿Por qué estamos hablando hoy de la telemedicina? Bueno, para nadie es un secreto que estamos viviendo temas muy diferentes, estamos viviendo días donde no sabemos cómo se van a comportar en el futuro y la telemedicina viene a ser un aliado. Entonces, antes de empezar un poquitito con todo este tema de la telemedicina, pues quería mostrarles la agenda, de cuál va a ser la agenda de trabajo que vamos a tener el día de hoy. Vamos a hablar un poquitito de qué es la telemedicina, cómo se puede aplicar, pasos para tener una buena teleconsulta con el paciente y obviamente el tema de cómo automatizar la telemedicina. Por lo mismo que les estaba comentando anteriormente, realmente estamos viviendo en un momento, en un punto de la vida donde si no automatizamos, donde si no nos apoyamos de la tecnología, pues el desarrollarnos, el tener nuevas oportunidades en los consultorios y demás, pues va a ser todo un reto un poco más grande, ¿verdad? Entonces, algunos datos importantes que hemos escuchado últimamente en las noticias, que hemos escuchado, que hemos leído, que hemos investigado, se dice que el 70% de la población a nivel mundial va a sufrir o va a estar infectada de COVID-19 en algún momento, lo cual es un dato muy preocupante y es algo que todavía nos debería de motivar más a poder tener alguna solución para con nuestros pacientes. Para nadie es un secreto que en este momento pues todos los centros clínicos, los consultorios, todos los profesionales de la salud en este momento están uniendo sus esfuerzos para poder atacar este tema del COVID-19. Sin embargo, no podemos dejar de lado a todos estos pacientes pues que tienen condiciones crónicas. Y con crónicas me refiero a hipertensión, diabetes, todas estas enfermedades que de una u otra manera pues hay que darle seguimiento. Entonces, si el paciente se siente de una u otra forma asustado o con temor de poder visitarnos en nuestras clínicas, pues deberíamos de buscar alguna alternativa. Y sin lugar a duda, la telemedicina, como lo vamos a ver ahora más adelante en unos testimoniales que logramos recapitular de algunos clientes actuales de nosotros, es algo que vino para quedarse. En Estados Unidos es una modalidad que ya se viene utilizando desde hace muchos años. Obviamente cobró muchísimo más fuerza ahora con todo esto del COVID, pero sin lugar a duda es algo que sabemos que va a funcionar y que nos va a beneficiar en muchos aspectos, no solamente en la atención del paciente, sino económicamente hablando también. Ya vamos a ver por qué. Pero entonces, ¿qué es la telemedicina? En varias investigaciones que hice para poder hacer esa presentación con ustedes, siempre llegamos al mismo punto, ¿verdad? Es el uso de las tecnologías electrónicas de la información y telecomunicaciones para brindar servicios médicos para los pacientes. No importa si es un celular, si es una computadora, si es una tablet, no importa qué dispositivo es el que estamos utilizando. Es muy curioso porque a veces creemos que la telemedicina es algo que es muy nuevo, que es muy reciente, pero ahora nos vamos a dar más adelante cuenta que es algo que existe desde hace muchos años y hoy por hoy
tal vez no lo identificamos con la palabra telemedicina como tal, pero todos aquellos pacientes que en algún momento nos han escrito para enviarnos alguna fotografía de algún examen de laboratorio o de alguna radiografía, por ejemplo, o que nos llaman para preguntarles cuál medicamento es el que deberían de tomarse en caso de que tengan algún catarro o algún dolor de cabeza o algo por el estilo. Desde ese punto ya estamos haciendo telemedicina. Ahora, el asunto es monetizar la telemedicina. O sea, que el paciente vea que hay un valor agregado detrás de esa consulta o de ese pequeño mensaje que tal vez o por Telegram o por WhatsApp o que inclusive por Facebook nos están haciendo los pacientes, ¿verdad? Entonces, hay diferentes técnicas que ya vamos a ver para que el paciente sienta que realmente el servicio que se está cobrando por una telemedicina realmente vale la pena. ¿Okay? Les comentaba que en 1970 es aproximadamente la fecha de cuando se empezó a implementar la telemedicina y es muy curioso porque es con el ingreso del telégrafo. Imagínense ustedes, ¿verdad? Realmente esta herramienta, por poco útil que tal vez nosotros lo veamos hoy por hoy, es una herramienta que en su momento nos ayudó mucho en tiempos de guerra, en tiempos donde no había un teléfono o obviamente redes sociales. Ellos se mandaban telegramas para poder preguntar por la salud de algún paciente o para ver qué medicamento podrían tomarse. Entonces es realmente muy interesante cómo desde 1970, si nos ponemos a ver, cómo ha evolucionado toda esta comunicación de telemedicina con el paciente. Hay dos conceptos muy interesantes que se llaman telesalud y telemedicina. La telesalud y la telemedicina no es lo mismo, son dos cosas totalmente independientes. Si bien es cierto se relacionan entre sí, pues son dos cosas totalmente independientes. La telemedicina se refiere específicamente al acto de brindar servicios de clínicos remotos, o sea, que yo pueda contactar a un paciente y que yo le pueda decir, bueno, es que lo que usted tiene es esto, o el diagnóstico suyo es esto, o realmente el tratamiento que usted debería de seguir es esto, o los cambios en el tratamiento deberían de ser estos, ¿verdad? Y obviamente la documentación como tal de esa consulta clínica. No es solamente brindarle al paciente la información que él anda buscando o que él necesita, sino que además de eso es documentar toda esa información en un expediente, ya sea de papel o algo digital. La telesalud, por el contrario, viene a referirse a los servicios que no son solamente clínicos, es decir, capacitaciones con el personal de la clínica o, por ejemplo, capacitaciones con proveedores o reuniones administrativas que vienen a involucrar al personal de la salud, ¿verdad?, dentro de esta misma actividad, pero que no está relacionado 100% con los pacientes, ¿ok? Que más bien esto que estamos haciendo en este momento es telesalud, donde yo con muchísimo gusto les estoy brindando esta capacitación y obviamente que ustedes están recibiendo para poder tener un mejor beneficio para con sus consultorios o pacientes. ¿Okay? Seguimos acá. Dice que, vamos a ver que se me quedó pegado esto. Pero ¿cómo se hace una teleconsulta? Entonces vamos a ver una serie de recomendaciones que son muy interesantes, que ustedes pueden poner en práctica y que son muy sencillas. Nosotros pensaríamos que el tener una teleconsulta es súper complicado o que hay que comprar un equipo muy robusto o tener toda una planificación, un protocolo. Realmente es muy sencillo y más si podemos tener a mano las herramientas que nos faciliten cada una de estas opciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el primero es la primera recomendación para poder hacer una teleconsulta es asegurarse de tener una tecnología necesaria. ¿Pero qué es la tecnología necesaria? Es poder tener alguno de estos medios, ya sea un teléfono inteligente, una tableta, una computadora, y no importa si es Android, si es Apple, si es Windows, realmente eso es indiferente, siempre y cuando tenga la capacidad de yo poder hablar directamente con el paciente a través de una pantalla o a través del micrófono del celular, es más que suficiente. Si quisiéramos tener pues alguna interacción con el paciente, es indispensable que tengamos alguna plataforma para videollamadas. Y aquí les listo una serie de opciones, entre ellos tenemos Zoom, Skype, WhatsApp, algunas
más modernas o más, digamos, a nivel de seguridad más complejas y otras tal vez más sencillas que podríamos tener al alcance del celular y llámese paciente o llámese doctor, ¿verdad? O sea, ¿quién no tiene WhatsApp instalado hoy por hoy o alguna plataforma como por ejemplo Zoom o Skype que en algún momento fue muy utilizado en el pasado? Entonces, realmente la plataforma que ustedes quieran elegir es indiferente, puede ser inclusive Google Meet si se sienten más cómodos, o inclusive podrían hacer la teleconsulta con solamente una llamada por teléfono, una llamada telefónica, ¿verdad? Es indispensable 100% la conexión a internet y obviamente que esta conexión sea estable. Se recomienda, y ya por una práctica de seguridad básica, recomendamos pues que esa conexión a internet sea una conexión de privada, o sea, no que vayamos a un restaurante público y que nos conectemos y ahí hagamos la teleconsulta con el paciente, porque uno, pues no va a ser privado y dos, la bulla nos va, o el ruido nos va a molestar muchísimo, ¿verdad? Y la conexión entre nuestra computadora y la red de internet, pues no va a ser segura y ahí es donde vamos a poder tener esas posibilidades o ese riesgo de que eventualmente nos hackeen o nos roben información o tantas cosas, ¿verdad? Por eso es muy importante que tengamos pues una conexión a internet pues estable y segura, ¿ok? Entonces, hablando un poquitito de SICU y lo que les comentaba al inicio, pues SICU es una herramienta que integra todos estos beneficios que estábamos hablando anteriormente. Entonces, yo les comentaba de tener una plataforma, de tener un lugar pues adecuado, de un dispositivo adecuado, ¿verdad? Pero que también sería importante de poder tener una herramienta que nos ayude a gestionar todo esto. Entonces, y que integre toda esta información. SICU es una plataforma que tiene una agenda para poder administrar la información de los pacientes, para poder llevar un mejor orden, que ahora más adelante la vamos a poder ver y detallarla para que ustedes tengan una mejor noción de cómo funciona. También tenemos el expediente médico o la historia clínica digital para que ustedes puedan registrar diagnósticos, exámenes de laboratorio, archivos complementarios, la historia clínica del paciente, información adicional que es importantísimo siempre pues tenerla a mano en el momento en que estamos haciendo la teleconsulta, que eso es lo primordial, ¿verdad? Y obviamente para poder tener un registro de cuáles son los diferentes padecimientos que tiene el paciente y por ende el posible diagnóstico que este paciente vaya a tener. SICU integra también el módulo de teleconsulta, lo que automatiza que a la hora de que ustedes registran la cita con el paciente, pues el sistema automáticamente va a generar un link a través de la plataforma de Zoom, que tenemos una integración con esta gente, para que entonces automáticamente el paciente reciba un link en su correo electrónico y ustedes como profesionales también reciban ese link y eventualmente en la fecha de la cita con el paciente, pues que ustedes puedan hacer el enlace y puedan amablemente hacer la consulta con la persona. Y bueno, ¿qué sería de una plataforma si no hay estadísticas? ¿Cómo podemos medir que todo esto está funcionando? Y no solamente porque hablamos de teleconsulta o hablamos de telemedicina, sino porque es muy importante que nosotros podamos ir viendo cómo se va interactuando con el consultorio, es decir, qué tanto movimiento va teniendo, cuántos son los pacientes que regularmente estamos atendiendo, por ejemplo, todo lo que son citas nuevas, pacientes nuevos, cosas por el estilo. Todo este tipo de estadísticas es muy importante que lo podamos ir llevando y que lo podamos ir midiendo en el tiempo para saber cuáles son los diferentes pasos que tenemos que ir realizando. Ahora con todo este tema de la teleconsulta sería muy interesante poder medir cuántos de los pacientes que regularmente atendíamos presencialmente ahora más bien prefieren una teleconsulta. Y es que vamos a ver, la teleconsulta lo vamos a poder ver en las siguientes diapositivas. A la hora de programar la cita, pues deberíamos de poderle brindar diferentes opciones a la persona, ya sea que la persona nos pueda llamar a la clínica, al teléfono, ¿verdad? Y que podamos coordinar directamente la cita con el paciente, o que a través de WhatsApp o Telegram o alguna otra plataforma de mensajería de texto pudiéramos también comunicarnos con el paciente
o el paciente con nosotros para eventualmente pues agendar esa cita, o lo que sería lo más ideal, que sería un sitio web en la clínica para que el paciente no dependa de una persona, ¿okay? Que no dependa de un agente o de una secretaria o de una persona para poder agendar esa cita, sino que él tenga la libertad de que en el momento en el que él se siente enfermo o que tiene esa condición, que él inmediatamente pueda agendarse, autoagendarse esta cita. Lo más recomendable pues es tener un sitio web disponible, donde además el paciente va a poder conocer nuestros servicios, va a poder conocer nuestros horarios, nuestra ubicación, quién soy yo como profesional y además de eso, un link especial para que el paciente se pueda autoagendar la cita. Entonces, de esa manera el paciente pues nunca va a depender de nadie. O sea, él va a tener la libertad 24/7 de poderse agendar la cita. Y eso es muy importante porque a ustedes les va a permitir también tener esa flexibilidad de decir a un paciente, sí, claro, agendame la cita, te voy a mandar el link para que me la puedas agendar inmediatamente. Entonces, imagínense a los ojos del paciente qué seguridad o qué transparencia le pueden dar ustedes a la persona que tenemos al frente. Es muy importante que ustedes le expliquen al paciente cuáles son las condiciones que deberían de seguir en el momento que llegue el momento de la teleconsulta, ¿verdad? Es decir, que busquen un lugar que sea pues con una buena luz, que sea privado en el sentido de que no haya ruido, que tenga una buena conexión a internet, porque no solamente el internet o la teleconsulta va a depender del internet que yo como profesional tenga, sino que usted como paciente pues también vaya a tener. Otra cosa importante es que ahora vamos a ver en el testimonial que les estaba diciendo, hay un testimonial de una psicóloga que se llama la doctora Nadia Carmiol. La doctora Nadia Carmiol nos decía, es que es muy curioso porque los pacientes ahora se sienten más cómodos porque ellos acomodan la cita al horario que ellos tienen. No van a necesitar que yo me acomode al horario de ellos, sino que ellos se acomodan a mi horario. ¿Por qué? Porque yo les doy la flexibilidad de que puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche. Ya no hay momentos de traslado. Entonces es otro beneficio que tenemos de la teleconsulta, ¿verdad? Y me decía Nadia que, bueno, con todo esto de que ahora estamos haciendo teletrabajo, cada una de las personas, pues obviamente las familias están aglomeradas o están en conjunto, ¿verdad? Entonces, buscar un lugar privado para yo poder hablar de temas psicológicos con mi profesional a cargo, pues a veces se vuelve un poco complejo. Sin embargo, ella me decía que era muy curiosa, o sea, eso es una desventaja y es una ventaja. ¿Por qué es una desventaja? Porque no tengo privacidad. ¿Por qué es una ventaja? Porque ellos buscan la alternativa para poder tener un lugar privado. Entonces, por ejemplo, ella me decía que muchos de los pacientes lo que hacían actualmente era que se metían en los automóviles. Entonces, desde el automóvil cerraban el carro, ¿verdad? El automóvil con las ventanas y se conectaban a la videollamada inmediatamente. Entonces, no había problemas de distractores, no había problemas de privacidad, no había problemas de absolutamente nada y podían hacer la reunión hasta más fluida, hasta el paciente se puede sincerar más en lo que sean temas psicológicos. Y viéndolo desde el punto de vista de un médico general, pues es más sencillo. Me decía también el doctor Víctor Lizano, que es médico general, me decía, claro, es que a veces los pacientes no les gusta venir a una segunda cita, porque el hecho de que tengan que venir a la segunda cita con los exámenes de laboratorio para hacer una revaloración de exámenes, les incomodaba porque era un gasto adicional, porque tenían que pedir permiso en el trabajo, etcétera, etcétera. En cambio ahora con una llamada o con una videollamada es muchísimo más sencillo el hecho de que simplemente me mandan los exámenes de laboratorio por correo electrónico y rápidamente pues se puede hacer un análisis correspondiente de esos archivos como tal. Entonces, realmente los pros que tienen la teleconsulta son bastantes. Entonces, lo que les comentaba anteriormente, pues SICU les ayuda en toda esta labor de las secretarias para poder tener el agendamiento de estas citas. Además de eso, pues tienen la opción de poder tener un directorio médico donde el paciente pues va a buscar diferentes profesionales, donde él mismo
va a poder buscar de acuerdo, digamos, a la locación o de acuerdo a la especialidad o a las características de género o de edad o lo que sea, él mismo se va a poder, pues, buscar el profesional que necesita. Y obviamente, si agendan una cita con ustedes, pues ustedes eventualmente van a poder referirlo a otros profesionales si fuese el caso necesario. El link de la página web o redes sociales, también en SICU tiene esa opción para que ustedes puedan, puedan tener la tranquilidad de que si en algún momento algún paciente les pide que por favor le manden un link o que tal vez ustedes lo quieran compartir por redes sociales o algo por el estilo, que también lo van a poder hacer a través de la plataforma de nosotros. Con todo esto de agendamiento de la cita, pues viene todo un proceso de automatización. O sea, no es solamente tener una plataforma donde ustedes puedan agendar los pacientes, sino que además de eso, pues puedan automatizar esos procesos. Es decir, que no haya una persona detrás encargada de recordarle al paciente o de mostrarle al paciente que ya la cita quedó registrada, sino que también esta plataforma lo haga automáticamente y que les genere estadísticas a partir de esa información. Entonces, piensen nada más cuánto tiempo les tarda a las diferentes secretarias que ustedes tienen en este momento en los consultorios, y si es que tienen secretaria y si no les toca a ustedes, ¿verdad? El confirmar cada una de las citas que tenemos, por ejemplo, para el día de mañana. Es una tarea bastante ardua, es una tarea que mínimo se lleva entre 1 y 2 horas, dependiendo del volumen de pacientes que ustedes tengan, y no solamente es un tema de tiempo, es un tema de costo. ¿Cuántos de ustedes llaman por teléfono? ¿Cuántos de ustedes utilizan herramientas como WhatsApp o Facebook Messenger o alguna otra plataforma alternativa? O sea, es una inversión. SICU la ventaja que tiene es que él hace todo este proceso, lo hace automático. Entonces no depende de ustedes, no hay como que tocar un botón, no. Él automáticamente 24 horas antes de la cita, él automáticamente va a mandar ese registro o ese recordatorio para el paciente y el paciente va a tener la posibilidad inclusive de poder decir, sí voy a asistir a la cita para que ustedes reciban esa confirmación de que el paciente realmente va a asistir a la cita al día siguiente o que le reagenden la cita. Esta ventaja de reagendar la cita a ustedes les da todo un marco de posibilidades. ¿Por qué? Porque no pierden el cliente. No es simplemente ese paciente que no asistió a la cita y que ustedes no pueden seguirle ese rastro, que ustedes no van a poderle dar seguimiento. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que todos esos beneficios lo van a tener disponible. ¿Okay? Y bueno, sin dejar de lado todo el tema de telemedicina, que es el objetivo de esta reunión, ¿verdad? Donde al marcar un checkcito que viene dentro de la plataforma, que yo marco que la consulta va a ser de telemedicina o teleconsulta, y la plataforma se prepara, ella misma solita va a generar el link y les va a avisar a ustedes, va a mandar la notificación al paciente y ustedes se olvidan de todo ese proceso. Inclusive Nadia nos dice ahora en el testimonial que vamos a ver más adelante, Nadia nos decía, es que yo no me tengo que preocupar, yo no tengo que andar de una plataforma a otra, de una agenda a otra, fijándome a ver dónde está, cómo genero el link. Ellos no tienen que hacer eso, porque el mismo SICU lo va a generar, o la misma plataforma que ustedes elijan, puede ser otra plataforma también. Otra ventaja o otra solución que tal vez ustedes podrían buscar es un Google Calendar, con sus deficiencias, ¿verdad? Porque Google Calendar pues no mandan recordatorios de citas, pero sí que viene siendo una especie de Google Calendar mejorado, como dicen por ahí, reloaded, ¿verdad? Entonces, realmente hay que aprender a aprovechar todos esos beneficios y apoyarse de la tecnología. No decir que la tecnología es algo malo o es una tecnología que me va a generar reprocesos. Realmente uno, pues todo cambio tiene su resistencia y eso lo sabemos, ¿verdad? Pero al principio va a costar, pero ya después uno ve los beneficios que tiene para con el paciente y para con uno como clínica también. Así que ya como tercer punto de las recomendaciones para una buena teleconsulta, tenemos 4 puntos importantes. Y uno es explicarle al paciente que deberá descargar una aplicación. O sea, en el momento en que él recibe el registro de la cita, pues explicarle al paciente que esté preparado,
que la cita la vamos a hacer por una u otra vía, ¿verdad? Ya sea por Google Meets o por Zoom o por WhatsApp o por cualquier otra plataforma que ustedes consideren necesario. Inclusive, o sea, piensen que inclusive hasta por el mismo Facebook, el Messenger, lo podemos hacer. Obviamente del lado privado, no nos vamos a poner a hacer un Facebook Live, ¿verdad? Luego tenemos el segundo paso más importante en este punto número 3, que es que una vez que en la teleconsulta, una vez que ya estamos con el paciente en la teleconsulta, preguntarle a su paciente los síntomas, ¿ok? Igual, o sea, y vamos a ver ahora más adelante en los testimoniales que nos dice don Víctor, el doctor Víctor Lizano nos dice, si bien es cierto, no tenemos un examen físico que podamos hacer, una exploración física con el paciente, porque no lo tenemos ahí para poder hacer ese examen, pues tenemos otras alternativas o otras modalidades, como por ejemplo, tenemos la cámara, tenemos la forma de poder escuchar cómo respira, inclusive podríamos enseñarle, que es el cuarto punto que estamos viendo en esta diapositiva, podemos enseñarle al paciente, educar al paciente, cómo se toma una correcta temperatura, cómo se toma un ritmo cardíaco y entre otras, muchas otras cosas. Por ejemplo, los diabéticos que ya están acostumbrados a tener su medidor, que se lo podrían hacer ahí mismo en la teleconsulta y que el doctor pues pueda ver el resultado en tiempo real. O sea, realmente es un tema de fidelización. O sea, si queremos hablarlo como un tema de mercadeo, podríamos hablar que la teleconsulta es como un medio para fidelizar al paciente. ¿Por qué fidelizar? Porque le vamos a enseñar a cómo tiene que hacer su tratamiento. Podemos darle un mejor seguimiento. Inclusive él estando desde la casa, ellos nos van a poder decir, ah, sí, mire, doctor, pero es que yo tengo esta medicina, que esta medicina hace X, Y, Z. ¿Usted cree que yo me la debería de tomar en ayunas o me la debería de tomar después de las comidas? En fin, o sea, hay un mundo de posibilidades que ustedes deberían de poder aprovechar. Y el tercer punto que tenemos aquí en esta diapositiva, que es anotar todos los datos. Como les comentaba anteriormente, es sumamente importante que ustedes puedan registrar cada una de las cosas que el paciente les está diciendo. Acuérdense que no tenemos la exploración física, ¿verdad? Pero sí tenemos pues la exploración visual que tenemos en este momento con el paciente. Entonces es muy importantísimo que ustedes puedan anotar detalladamente cada una de estas cosas, porque inclusive en una segunda teleconsulta ustedes podrían referirse a esta primera consulta que tuvimos con el paciente y decirle, ah, mira, pero es que la vez pasada vos me dijiste que tenías un dolor en la rodilla y que además te estaba dando fiebre, ¿verdad? Entonces podemos darle seguimiento muchísimo más fácil o inclusive le podríamos pedir al paciente que nos comparta fotografías o que nos comparta algún examen de laboratorio o algo por el estilo y que nosotros podamos adjuntar a un expediente, ya sea físico o electrónico. Una de las ventajas que tenemos con SICU es que dentro del expediente hay una sección de datos básicos del paciente donde vamos a poder registrar el número de teléfono de la persona, el nombre completo, el número de identificación o el DNI, que lo llaman en algunos países, la historia clínica del paciente, ya sea medicamentos, antecedentes, etcétera, ¿verdad? Archivos, que es lo que les estoy comentando, que me parece que es un recurso súper valioso para, con todo esto de la telemedicina, y obviamente la consulta como tal, que viene siendo el registro, la bitácora, lo que usted está conversando en ese momento con el paciente. Es muy importante que se pueda detallar, ¿ok? Como les comentaba, pues tenemos un testimonio, buscando mucho material para poderles hacer esta presentación a ustedes, que yo espero que sea del agrado. Pues me encontraba con ese testimonio del doctor Michael Hutman, que es médico general, y que nos dice que definitivamente estás limitado, o sea, vos como profesional estás limitado en cuanto a que se puede hacer en comparación con un examen físico en persona. ¿Okay? Pero puedes decir mucho sobre un paciente por su aspecto. Está respirando con dificultad, parece estar angustiado, no será tan minucioso como un examen físico en persona, porque no puedes hacer cosas como escuchar los pulmones de una persona o sentir su abdomen o examinar su piel. Pero el 90% de un diagnóstico es observación y un historial cuidadoso. Así que es muy importante que nosotros podamos ver las ventajas
y los beneficios que nos puede traer la telemedicina, que ya lo vamos a ver más adelante y tengo una serie de ejemplos para que ustedes puedan analizar más adelante. Tengo un video, que es este video que les comentaba de los testimoniales, de cómo estos dos doctores, desde la perspectiva de un médico general o desde la perspectiva de un psicólogo, han implementado la telemedicina en sus consultorios y qué buena respuesta han tenido por parte de los pacientes. Dentro de las muchas investigaciones que realicé, pues decía que en Latinoamérica la telemedicina no es algo que sea muy común, que sea de una práctica muy corriente o muy normal, ¿verdad? Muy cotidiana. Sin embargo, en Estados Unidos sí. Pero todos estos cambios que la vida nos pone al frente, es importante que los tomemos para bien y que podamos ver y que podamos aprovecharlos y que le podamos dar un giro a nuestros consultorios hoy en día. Sabemos de muchos profesionales que en este momento están pasando por serias necesidades en cuanto a nivel de pacientes que están atendiendo hoy por hoy, así como pacientes pues, que tienen muchas dificultades a nivel económico, que es una solución. La telemedicina viene siendo una solución para aquellos pacientes que tal vez no podían pagar una consulta de $20, $100, no sé cuánto es lo que ustedes cobran actualmente, pero que tal vez como no hay una presencia física, como no tenemos que estar pagando un alquiler de un consultorio o pagando servicios públicos, agua, luz, teléfono, etcétera, tal vez podríamos darle el beneficio al paciente de que sea un poco más accesible para ellos económicamente hablando. Entonces, si normalmente cobramos $100 que una teleconsulta, podamos cobrarla en $40, por poner un ejemplo, no sé. Eso ya ustedes lo van a poder ir midiendo dependiendo de los gastos y las utilidades que ustedes tengan a nivel interno de la clínica, pero es una opción. El paciente pues tiene su atención, nosotros no dejamos de percibir ingresos, nos remodernizamos, o sea, realmente tiene muchos beneficios desde cualquier punto de vista que lo queramos ver. Entonces, antes de continuar, voy a compartirles estos dos testimonios que me parecen muy importantes y así les doy un poquitito de descanso para que puedan recapitular todo lo que hemos conversado. Vamos a ver. El hecho de que se haya unificado todo en la misma plataforma, pues ha sido de muchísima ayuda y creo que eso nos ha beneficiado bastante a ambas partes, tanto el paciente como a nosotros. Ya nosotros, antes de que Sicu nos brindara la herramienta, pues habíamos implementado un poco haciéndolo a través de videollamadas por WhatsApp. Vemos que por el lado de que si costó hacerla, no, en realidad no fue difícil. Tal vez lo que fue difícil, como te digo, fue cambiarle el chip a la persona de que ya no va a venir a la consulta, de que no va a estar frente a frente con uno, sino que va a ser a través de la pantalla. De hecho que sí, de hecho creo que es algo que más bien aquí tenemos que reforzar. Hay muchas cosas donde la persona en realidad no requiere trasladarse, van a haber casos en los que sí o sí yo necesito pues poner mano sobre el paciente. El beneficio principal es que le recuerda al paciente, o sea, le confirma, el sistema en general le confirma un día antes al paciente y ellos mandan la confirmación. Les mandan directamente el enlace, entonces yo no tengo que estar abriendo el Zoom, haciendo el meeting y compartiendo con ellos, sino que todo directamente llega a ellos, directamente sin problema. Ellos nada más se conectan ahí, yo tengo el Zoom abierto y nada más me conecto en la siguiente, Con mis pacientes la telemedicina la verdad ha sido bastante aceptada porque muchos de ellos tienen factores de riesgos y así, entonces ha sido bastante aceptada. Yo creo que a ellos les es cómodo hacer la consulta, bueno, en el caso de psicología es muy cómodo hacer la consulta por ahí, pues porque no se tienen que trasladar, porque no se tienen que poner en riesgo, pero además porque sienten que pueden hacerlo en el horario en que realmente necesiten, o sea, como que se puede ajustar también a los horarios y eso ha sido de mucho beneficio. Tal vez una única desventaja, si pudiera haber una desventaja, es el tema de que hay pacientes que no tienen espacios privados, entonces no se sienten como con la tranquilidad de poder conversar sobre sus problemas
en una sesión dentro de su propia casa. Entonces tengo pacientes que salen al carro y lo hacen desde el carro, lo cual también lo hace un beneficio porque pueden hacerlo desde cualquier lugar. Para mí no fue nada difícil pasarme a telemedicina. La verdad que también conlleva muchísimos beneficios a nivel económico, ¿verdad? No se paga una comisión de consultorio, no pago el parqueo o en su defecto la gasolina. Y debo confesar que ya ahora que tengo toda la agenda en psico y que todo lo estoy manejando desde el sistema a sistema, es aún más cómodo para mí, porque sé que todo está en un solo lugar y no tengo que andar como trasladándome de un calendario a otro, sino que todo está en un solo lugar. Bueno, yo creo que queda bastante claro el hecho de que la telemedicina vino para quedarse. Y bueno, aquí estoy viendo una pregunta que nos hace la doctora Rocío Gallegos, que nos dice, ¿es necesario brindar el reporte de la historia clínica del paciente o eso basta para el profesional? Eso es una excelente pregunta, señora Rocío. Vamos a ver, a nivel de Latinoamérica y cada uno de los países pues tienen sus diferentes regulaciones, así que es muy importante pues que usted se asesore con el colegio de médicos correspondiente o con la jefatura correspondiente para que puedan usted contestarle esa pregunta. Ahora bien, como les comentaba anteriormente, es muy importante que ustedes registren cada uno de esos síntomas o diagnósticos que ustedes están viendo con el paciente en la teleconsulta y que si eventualmente pues el paciente le pide una copia de ese reporte, que usted eventualmente se la pueda brindar. Una de las ventajas que tiene Psico es que vos podés descargar esa información y enviársela al paciente como un PDF. Entonces no hay pérdida de los datos. Una vez que la consulta o que el registro de ese reporte se registra en la plataforma, valga la redundancia, se puede compartir en PDF y queda cerrado. O sea, el hecho de que quede cerrado significa que no lo vas a poder editar. Entonces, hay un respaldo muy grande para vos como profesional porque sabes que ya una consulta cerrada o una bitácora cerrada ya no se va a poder modificar y el paciente se puede sentir tranquilo de que no se alteró la información que tal vez en la consulta pues le brindamos o el posible diagnóstico que le brindamos o inclusive el plan de tratamiento que le brindamos. Más bien queda una historia de toda esa información que has registrado dentro del sistema y lo mismo va a pasar con el papel, ¿verdad? Es como que el paciente lo tuvieras al frente y vos en el papel vas registrando los diagnósticos, el examen, el padecimiento actual, el examen pues físico que puedes ver a través de la pantalla, etcétera, y el plan de tratamiento que recomendás para poder seguir con la persona. ¿Okay? Aprovecho la pregunta de la señora Rocío Gallegos, que si hay alguna otra persona que tiene alguna consulta, pues que nos la pueda hacer llegar a través del chat. Tal vez mis compañeros puedan escribir nuevamente en el chat para que a ellos les aparezca una notificación y que sepan que por esa vía pueden escribirnos sin ningún problema y con muchísimo gusto las atendemos. Okay. Bueno, ya pudieron ver los testimoniales del doctor Víctor y de la doctora Nasdia. Realmente son muy interesantes y si ustedes los ven, se acopla mucho a lo que cada uno de nosotros vivimos en el consultorio. O sea, es algo que no es ajeno, no es algo diferente, no es algo estrambótico. Y como lo decía Nadia en el testimonial, o sea, el cambio no fue difícil porque ya lo venía haciendo. O sea, la llamada que yo tenía con el paciente en algún momento de crisis o algún paciente que tenía algún examen de laboratorio y no sabía cómo habían salido los resultados, si habían salido positivos o negativos, pues todo esto les beneficia con la telemedicina. Aquí les puse pues algunos ejemplos como para que ustedes se dieran una idea de cómo los diferentes especialidades podrían implementar la telemedicina en sus consultorios y les puse como 4 ejemplos, ¿verdad? Obviamente hay muchos otros casos en los que ustedes pues ya se pueden poner un poco más creativos y obviamente con toda la información que estamos viendo en este webinar que puedan ojalá poner en práctica. El primero de ellos era un dermatólogo, puedes solicitar fotografías de la lesión de tu paciente y una de las ventajas que tenés es que las vas a poder almacenar. Tal vez no sean fotografías de alta resolución o fotografías muy estéticas o etcétera, pero al final de cuentas es parte del registro que vos vas a poder llevar con tu paciente dentro de
el historial clínico de cada uno de ellos. Luego, si sos psicólogo, que ya vimos el caso puntual de la doctora Nadia, ¿verdad? Cómo la teleconsulta, podría pues favorecerte en tiempos de COVID. Médico general, que ya también lo vimos con el doctor Víctor, y en el caso de odontología, que tal vez haya dentro de los compañeros que nos están acompañando el día de hoy, hayan odontólogos, se estarán preguntando cómo un odontólogo podría implementar la teleconsulta, ¿verdad? Y es muy sencillo, nuevamente, los consejos, la fidelización con el paciente. Por ejemplo, en el campo de odontología, específicamente en la ortodoncia, cómo un paciente que tiene ortodoncia hoy por hoy debe limpiarse correctamente su sistema de ortodoncia. Llámese Invisalign, llámese ortodoncia tradicional, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, es muy importante que la teleconsulta no solamente lo utilicemos como una herramienta de trabajo, sino como una herramienta de fidelización, de mostrarle confianza al paciente y decirle, paciente, no se preocupe, a pesar de que no nos podamos ver físicamente porque nos separan las condiciones que actualmente tenemos a nivel mundial, yo le puedo dar la consulta. Siéntase tranquilo que vamos a hacer un seguimiento, siéntase tranquilo que vamos a ir viendo la evolución y que yo voy a estar ahí para poderle ayudar. ¿Okay? Y ya para ir cerrando, porque ya nos estamos extendiendo y así no les voy a dejar tiempo a ustedes para que nos hagan las preguntas correspondientes, los beneficios. O sea, yo creo que los beneficios son bastante claros, ya los hemos visto a lo largo de estos casi 40 minutos que llevamos de transmisión. Los costos, o sea, una de las cosas que se ve más impactada con poder aplicar la telemedicina a los diferentes consultorios de ustedes son los costos. ¿Por qué costos? Porque ya no vamos a tener que mantener un alquiler, porque ya no vamos a tener que desplazarnos, no vamos a tener que invertir gasolina, cuánto tráfico hay hoy por hoy en las carreteras y que nos hacen que duremos más en trasladarnos de un punto a otro, ¿verdad? A nivel de tiempo, que era lo que les estaba comentando, la evaluación inicial, o sea, la telemedicina viene siendo una herramienta que vamos a poder descartar patologías, por ejemplo, o diagnósticos o tratamientos, o bien vamos a poder buscar la alternativa, la solución para hacer una consulta presencial. Puede ser que el paciente lo único que necesita es tomarse X o Y medicamento y que gracias a la telemedicina pues la vamos a poder descartar y no vamos a tener que hacer que se movilice ese paciente hasta nuestro consultorio, inclusive nosotros que nos tengamos que movilizar, sino que esta evaluación inicial nos permita pues tener una mejor noción de por dónde va el paciente y obviamente tener un mejor resultado al final. Recursos, o sea, los recursos que ustedes pueden utilizar para hacer la telemedicina son realmente los que ya tenemos actualmente. Si ustedes están conectados en este webinar, pues ya con este mismo recurso ustedes van a poder hacer sus propias teleconsultas, así que no hay de qué preocuparse. Minimizar el contagio, esto creo que es ese debería ser el punto número 1 realmente, minimizar el contagio porque no vamos a tener tanta relación o tanta cercanía con posibles casos de COVID-19 activos. Y hablando de COVID-19, podemos hablar de muchas otras enfermedades, pero bueno, ahora el tema de moda es COVID-19, así que creo que minimizar el contagio, ya sea por una gripe o ya sea por algún malestar o algo por el estilo, algún virus, lo que sea, pues la teleconsulta nos va a ayudar a minimizarlo. Y obviamente, creo que eso es otro de los puntos más importantes, es poder tener acceso a pacientes de zonas remotas. Por ejemplo, digamos que cada uno de ustedes tenga el consultorio en la zona central de la ciudad en la que ustedes viven, pero quieren llegarle a pacientes de la zona de la costa o pacientes tal vez de la zona rural o pacientes que están un poco más alejados, que tal vez nos vieron en alguna publicación, ya sea de redes sociales o tal vez en alguna entrevista que nos hicieron en algún medio tradicional, llámese televisión o radio, y que tal vez quieran tener una consulta con nosotros, pero por un tema de traslado no se van a poder hacer porque no pueden, por tiempo, por recursos, por muchas otras cosas. La telemedicina viene a ayudarles a tener esa cercanía con todos.
realmente la telemedicina podríamos verlo como una especie de redes sociales, un mundo más conectado, y no solamente para la farándula o para las noticias o para todo ese tipo de cosas que son ajenas, ¿verdad? Sino para temas de salud que nos competen a todos. Todos necesitamos en algún momento un médico, y ya lo veíamos al inicio. O sea, si bien es cierto, todas las clínicas están enfocadas en este momento para poder atender la emergencia a nivel mundial, hay pacientes que siguen teniendo diabetes, hay pacientes que siguen teniendo hipertensión, hay pacientes que siguen teniendo fracturas de huesos, etcétera, etcétera, y que necesitan ese seguimiento con cada uno de nosotros como profesionales. Y ya para terminar, les pongo este texto para que lo podamos analizar desde cada uno de nosotros, al interno, con nuestros colegas de trabajo, con nuestros diferentes personas allegadas, que después de la pandemia muchos médicos optarán por la medicina a distancia para realizar seguimiento de pacientes, consultas rápidas, interpretación de resultados, etcétera. Con el tiempo y a medida de que la tecnología avance y nos ofrezca más instrumentos para trabajar, pues obviamente van a haber mejores protocolos, vamos a poder mejorar o perfeccionar la práctica, así como tener una atención más estandarizada. Hoy por hoy es muy posiblemente que en los diferentes países de Latinoamérica, inclusive Estados Unidos, pues cada quien lleve su propio protocolo. Ojalá pudiéramos llegar a ser como en Estados Unidos, que hay un protocolo, hay una ficha, hay inclusive en Estados Unidos, ellos tienen una lista donde cada uno de los profesionales se tienen que inscribir para poder jugar en igualdad de condiciones, y que las mismas instituciones y que los mismos colegios o ministerios de la salud de los diferentes países pues nos puedan ayudar a protocolizar esto y a tener mejores estándares. Así que, bueno, eso yo creo que sería todo por hoy.